mostrando la licenciada, que es todo lo que tiene que ver con la parte legal. Para eso contamos con el doctor Daniel Fabró, abogado, perito en violencia doméstica, con 11 años de experiencia como integrante de un equipo multidisciplinario en abordaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato y abuso sexual. Actualmente presta servicios y funciones en INDINAU en el Departamento de Asesoría Jurídica, justamente de niños, niñas y adolescentes. Sigue con nosotros el doctor Daniel Fabró. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes esta instancia en la cual vamos a hablar sobre violencia doméstica desde el punto de vista jurídico, desde la regulación que tenemos en nuestro derecho, así como en el derecho comparado. Mis felicitaciones a la licenciada Patricia Jambí por una exposición brillante y que no cabe la menor duda que viene a remover y a cuestionar muchos de los conceptos que tenemos internalizados como determinantes de la violencia doméstica. Antes de comenzar con el desarrollo que está previsto para este módulo, me permite una reflexión. Venir a hablar de violencia doméstica, digo, en este momento, digo, donde se ha hablado tanto, donde se habla todo el tiempo, donde la prensa se ocupa, digo, sistemáticamente de estas situaciones, nos lleva a no tener demasiados datos para aportar. No quiere decir que esté sentado aquí y que no vaya a aportar absolutamente nada. No, lo que quiero decir es que lamentablemente hablamos sistemáticamente de violencia doméstica. Todo el tiempo estamos compartiendo y conviviendo con la violencia doméstica. Los medios de prensa, obviamente que se ocupan de ello, pero es necesario entender, digo, cuál es la génesis de la violencia doméstica, digo, cómo está regulado también nuestro ordenamiento jurídico. Pero necesariamente para comenzar a hablar de la violencia doméstica como tal, como un fenómeno, como un delito, es necesario tener que retrotraernos a lo que nosotros entendemos que es la familia, cómo está compuesta, por qué se genera la violencia dentro de los núcleos familiares. Antes que nada, yo quiero decir que nuestro país, digo, tiene una única ley, lamentablemente, digo, la 17.514, digo, que es una herramienta de la cual nos nutrimos sistemáticamente quienes trabajamos en el tema. Sin perjuicio que después vamos a ver que traemos, digo, a colación otros artículos de otras leyes que necesariamente tenemos que integrar porque la ley es notoriamente insuficiente. Vamos a ver que es con lo único que nosotros podemos salir a batallar, que es lo único con lo que nosotros podemos hoy por hoy manejarnos a nivel de los estrados, de los tribunales y poder darle un tratamiento adecuado a la problemática. Como dijimos, una única ley con algunos aditamentos que provienen de nuestro propio ordenamiento, un código de la niñez y adolescencia que también, digo, en su momento me voy a abocar a ello, digo que entiendo que no, de alguna manera no reviste las garantías necesarias para un tema tan complejo como es la situación de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Ya vamos a ver oportunamente que en una opinión muy personal, que puede ser compartida por ustedes o no, el Código de la Niñez y Adolescencia viene de alguna manera a complementar lo que de alguna manera está regulado en el Código de 1934. El código que hasta el día de hoy en algunas disposiciones seguimos utilizando, hasta el día de hoy pervive. Por ende, si bien estamos muy alejados de ese código sancionado en 1934, no podemos descartar su vigencia hasta el día de hoy. El código, nuestro código actual de niños, niñas y adolescentes, de alguna manera, en mi modesta opinión, viene de alguna forma a complementar, pero en ninguna forma a sustituir disposiciones que aún hoy tenemos que nutrirnos de ellas para poder hacerlas valer en juicio. Bueno, hablando un poco de violencia doméstica, digo, es necesario llegar en una primera instancia hacia una definición de familia. ¿Qué entendemos nosotros por familia?
¿verdad? Y tomamos, para dar inicio, tomamos una definición de Levi Strauss y dice que una familia proviene de la unión de dos familias al mismo tiempo que de su fragmentación. A su vez, los hijos se separarán para formar otro agrupamiento diferente, creándose un entramado más complejo con una organización más amplia que es la sociedad. ¿Sí? Después tenemos otra definición, de George Davy, que habla de que la vida privada, al hallarse oculta, no está permitido averiguar y dar a conocer lo que sucede en la casa. Y en esta particularmente me detengo, porque es justamente contra lo que estamos luchando día a día. Si nosotros nos retrotraemos en el tiempo, y nos vamos también al derecho romano, nos vamos al siglo XII en Italia, vemos de alguna manera que la violencia estaba legitimada, que de alguna manera el poder del pater de familia, del famulus, que también se lo conoce por ese nombre, estaba legitimado. Se doblegaba, se castigaba con la idea de formar una familia armoniosa, de formar una familia basada en el respeto, en las interacciones saludables, aunque sea contraproducente lo que estoy planteando. El poder de familia se sustentaba en la medida que se castigaba, en la medida de que la mujer era sumisa y era dominada en tanto su poder, en tanto su condición de mujer. Así también los niños. Poder que inclusive lo vemos trasladado inclusive a los sirvientes, a las personas que cohabitaban con este pater de familia, ¿verdad? Y que para este padre estaba legitimado el poder del castigo. Ha costado mucho desandar toda esta violencia que está legitimada, que está instaurada socialmente, y que nosotros de ahora, lo que hemos venido haciendo es tratando de revertir sistemáticamente estas condiciones, ¿verdad? La mujer, los niños, los ancianos, personas con capacidad diferente, son quienes de alguna manera, los sectores con mayor índice de vulnerabilidad y justamente los destinatarios de estas agresiones, en esta conjugación de relaciones de poder que estamos viendo. Bien, Heliter, un antropólogo, define a la violencia como la relación en la cual se produce un empleo de la fuerza física, psíquica, sexual, es decir, que estamos ya hablando de manifestaciones del maltrato. Porque generalmente cuando hablamos del maltrato tendemos a asociarlo rápidamente con el maltrato físico, cuando sabemos que no. Hay otras manifestaciones de maltrato, de violencia, y sin duda que muchas veces son mucho más nocivas y mucho más gravosas que la violencia física, por sus secuelas. Heliter, volviendo, define la violencia como la relación en la cual se produce el empleo de la fuerza de una persona que es más fuerte sobre otra, susceptible de ocasionar el terror, la huida, el sufrimiento o la muerte del ser humano. La Organización Mundial de la Salud también se ha ocupado de definir lo que es la violencia, definiéndola como el uso de la fuerza o el poder físico de hecho, o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o que tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. También les resultará conocido Perroni y Nannini en el libro Violencia y abusos sexuales en la familia, que habla de que en este mismo crisol, hablando justamente de este juego que se da en las relaciones interfamiliares, se hacen y deshacen los nudos de los lazos familiares y se conjugan sentimientos positivos y negativos. Bien, si nosotros analizamos el relacionamiento dentro de una familia, podemos encontrar la tesis y la antítesis, una cara y otra de una misma situación. Podemos concebir una familia basada en principios de respeto, de autonomía, en principios de alguna forma despojada de connotaciones violentas, donde el cariño, el afecto, la contención, el respeto por la singularidad del otro son los pilares fundamentales de esa familia. Pero por otro lado podemos encontrar familias que de alguna forma muestran la contracara de esta situación, muestran de alguna forma que la violencia, el maltrato, el abuso, la negación, también es una forma válida de relacionamiento. No quiero decir con esto que lo esté justificando, digo que es válido para esa familia porque muchas de ellas no conocen otra forma de relacionarse.
el castigo, el uso y abuso del poder está tan arraigado a esa forma de relacionarse que se torna legítimo. Y cuando nosotros, los operadores del derecho u otros profesionales en diferentes disciplinas, intentamos inmiscuirnos en ello, es muy difícil. Es muy difícil revertir esa situación cuando sabemos plenamente que eso está legitimado para determinadas situaciones. Bien, entonces creo que esto nos va pautando de alguna forma que podemos encontrar estos dos núcleos de familia conviviendo en nuestra sociedad. No es nada nuevo lo que estoy planteando. Sigo. Hablando un poco de la violencia doméstica y su relación con el derecho, ya algo adelanté, dijimos que tenemos una ley, la ley 17.514, ¿verdad? Pero que de alguna manera tenemos que irnos un poquito atrás. Tenemos que entender que la violencia doméstica supone un delito, supone una agresión a los derechos fundamentales de todo ser humano. Si bien la ley 17.514 viene a tipificar el delito de la violencia doméstica, como está también tipificado en otros cuerpos normativos, como el Código Penal, que después vamos a ver, tenemos que ir un poco más atrás y ver que la Constitución, sin hacer una mención expresa de lo que es la violencia doméstica en sí, ya nos está hablando de que hay cosas que son inadmisibles. El artículo 7.332, de alguna manera, 7.72.332, sin duda, que tanto lo estudiamos, que tanto lo analizamos, se refieren a esa situación. Los artículos estos, 7.72 y 332 de dicha Carta Orgánica, reconocen derechos preexistentes a ellas, los cuales deben ser protegidos en el goce de los mismos. Son todos aquellos que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno y obligan al intérprete a aplicarlos a una falta de reglamentación. Es decir, que si no tuviéramos la ley 17.514, si no tuviéramos el Código Penal, si no tuviéramos el Código de Niñez y Adolescencia, la ley ya nos está remitiendo a la Constitución en estos 3 artículos que nos está diciendo que indirectamente la violencia doméstica es, de alguna manera, una situación que afecta los derechos fundamentales de todo ser humano. ¿Sí? Luego tenemos luego de la Constitución, como dijimos que si bien no existe ninguna disposición, se desprende implícitamente de estos 3 artículos, tenemos una evolución legislativa que termina en la 17.514 y algunas modificaciones posteriores, que vienen de alguna manera a complementar esto que decíamos que forma parte de la Constitución. Tanto es así que encontramos disposiciones que refieren a ello la Ley 16.045 del 17 de mayo del 89, donde se prohíbe toda discriminación que viole el principio de igualdad de trato y oportunidades para ambos sexos. Seguimos en el tiempo y encontramos la Ley 16.226 de octubre del 91, que crea por el artículo 234 el Instituto Nacional de la Mujer. Seguimos y encontramos la Ley 16.320 en el 92, que en su artículo 53 sustituye el artículo del 234 de la Ley 16.226, en virtud del cual el Instituto de la Mujer pasa a denominarse Instituto de la Familia y la Mujer. Seguimos. No importa detenernos en esto porque puede llegar a ser muy tedioso el elenco de leyes que vienen de alguna forma a complementar estas disposiciones que están en la Carta Orgánica. Pero sí me quiero detener, porque es muy importante, quizás es más reciente, la Ley 16.705 del 12 de julio del 95, que es la Ley de Seguridad Ciudadana, que en su artículo 18 crea el delito de violencia doméstica. Se agrega al Código Penal como artículo 312.1 bis, ¿sí?, que refiere a la violencia doméstica, circunscribiéndola a la que tiene por resultado las lesiones de menor gravedad. ¿Y cómo queda redactado ese artículo 321 que incorpora la Ley 17.707? El que por medio de violencias o amenazas prolongadas en el tiempo causare una o varias lesiones personales a persona con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva o de parentesco, estos son 2 elementos bien importantes, ¿sí?, con independencia de la existencia de vínculo legal, será castigado con una pena de 6 a 24 meses de prisión. La pena será incrementada de 1/3 de la mitad cuando la víctima fuera una mujer y mediante... Bueno, no importa eso. Lo que sí me importa es decir que estos 2 aspectos bien importantes, la relación afectiva de parentesco, ¿tá?, y la cohabitación. Es bien importante tener esto porque la ley lo determina, que para que estemos hablando de violencia doméstica se tienen que dar estos dos elementos,
esta noción de parentesco, sin importar si hay un vínculo legal entre el victimario y la víctima, y esta noción también de cohabitación, es decir, que se tiene que dar en la morada, en la casa en la cual habitan. Ojo con esto, porque digo, hay que ser un poco extensivo cuando interpretamos este artículo. No podemos decir que porque la ley habla de cohabitación, toda agresión que se dé entre un cónyuge y su esposa, por ejemplo, o entre un concubino y su concubina, si se da en la vía pública, no está alcanzada por la ley de violencia doméstica. No, no es así. Digo, porque el hecho del parentesco, independientemente de que se dé en la vía pública, es decir, si yo tengo una relación afectiva con Patricia, ¿tá? Convivimos bajo el mismo techo, tenemos ese doble aspecto del parentesco y de la cohabitación, pero la agredo en la calle, no, quedamos alcanzados también por la ley 17.514, por el artículo 321, perdón, bis, y por la ley 17.514 en definitiva. Sí. El Código Penal, y acá encontramos, ¿va quedando un poco claro? ¿Sí? Bien, eso es importante. En el Código Penal también encontramos disposiciones que hablan sobre el tema, ¿tá? Y encontramos nada más ni nada menos que a Adela Reta hablando sobre el tema, ¿tá? Adela Reta, para quienes trabajamos en el INAU, yo no llegué a compartir actividad institucional, pero sí sabemos que fue y es un referente en este tema. Por ende, no podíamos dejar de tomar determinados conceptos que ella trae con relación a este tema particularmente. Y ella decía que hasta el siglo XX el ámbito familiar era extraño al derecho penal. Esto era materia exclusiva de la legislación civil, ¿verdad? Como que de alguna manera todo lo que tenía que ver con la familia era debía ser necesariamente resuelto por tribunales que entendieran en materia de familia. No veía, de alguna manera, no se veía al siglo XX que pudiera tener connotaciones penales. Eso hoy ya está perimido, está comprobado que de alguna forma la justicia penal tiene competencia en el delito de violencia doméstica.